Buenas noches, chicos. Empecemos la clase. Habíamos quedado en el tema del diagnóstico y análisis financiero. Vamos a abordar los aspectos cualitativos que de manera referencial deberían estar presentes en un diagnóstico. Primer tema. Un análisis diagnóstico financiero, pues lo que hace es efectuar una recopilación de distintas perspectivas relativas a una empresa, su realidad expresada en sus estados financieros y, si es posible, información de un conjunto de gestiones o años que nos permita inferir ciertas tendencias que se den en la empresa. Por lo tanto, hablamos de un proceso donde tenemos que seleccionar qué tipo de información necesitamos y esa selección de información pasa por saber cuál es el objetivo de su diagnóstico. Podemos hacer un diagnóstico para venderla a la empresa, podemos hacer un diagnóstico para mejorar la generación de utilidades de la empresa, podemos hacer un diagnóstico para reestructurar la empresa como tal. Entonces, ¿quién determina qué tipo de información se necesita? Es el objetivo. Por ejemplo, si ustedes son consultores del fisco, el objetivo será recabar información que tenga que ver con la liquidación de impuestos. Eso es lógico. Si ustedes son financistas de una entidad financiera, su objetivo será hacer un análisis de la capacidad de pago que tiene una empresa, de la capacidad de generar recursos que tiene la empresa, de sus grados de liquidez, etcétera, ¿no? Entonces, no es decir qué información necesitamos, todo. No es todo. Hay que ver qué es la información que esté relacionada al objetivo que estamos planteando, el objetivo que tiene el estudio. En medida, pues buscarán también qué herramientas van a utilizar para hacer su análisis, qué hojas de trabajo van a tener, qué temporalidad va a estar contemplada en la información. Van a hacer un análisis del último año, de los últimos 5 años, de los últimos 10 años, qué tipo de tiempo o plazo necesitan. Una vez que tienen información, empezarán a cruzar diversos elementos que les da la información para ver la consistencia de la misma, para ver si los datos son coherentes, para ver si hay ciertos aspectos, tanto internos que externos, que explican por qué han subido o bajado ciertas cuentas en la empresa. Y una vez que terminemos ese proceso, estamos en condiciones de efectuar una evaluación que nos permita interpretar e identificar la problemática que tiene la empresa. A partir de eso, generar soluciones. En este sentido, los objetivos que ustedes podrán tener para hacer el diagnóstico financiero es diverso. Algunos ejemplos. El objetivo puede ser saber qué áreas son las áreas de éxito en la empresa y cuáles son las áreas más débiles de la misma. Otro objetivo será conocer cuáles son los aspectos que han generado éxito o fracaso en la empresa.
O podemos estar interesados en contar con una proyección financiera de largo plazo, para lo cual queremos establecer una línea de base, o tal vez queremos tomar conocimiento de qué manera la empresa genera recursos y dónde se van esos recursos de manera histórica. Pero en todo caso, no interesando qué tipo de objetivo ustedes pretendan, al igual que el ejemplo que les daba del médico, se practica un diagnóstico, se practica un análisis, una evaluación financiera para tomar decisiones y poder inferir cómo va a ser el futuro. Como no podemos hacer nada hacia atrás, las decisiones las tomamos hoy, pero los impactos se van a ver a futuro. Entonces, básicamente, cualquier análisis de diagnóstico que ustedes hagan, no importa el objetivo, va a permitir tomar decisiones, y esas decisiones van a tener sus efectos a futuro. Si han hecho un diagnóstico para determinar el tema de la responsabilidad en cuanto a impuestos, concluirán en el informe, harán su evaluación y de ahí se tomará la decisión si esta empresa ha cumplido o no ha cumplido. Y si no ha cumplido, ¿qué implica para la misma? ¿Qué tipo de penalidades? Entonces estamos hablando de futuro. ¿Ok? En los aspectos cualitativos que tenemos que tomar de una empresa, hay que hacer alusión a los aspectos más trascendentales que ha tenido la empresa a lo largo de su vida, ¿no? Si ha habido una época donde se han inyectado capitales extranjeros, si ha habido un proceso de fusión, si ha habido un cambio del paquete accionario de unas manos a otras, si la empresa ha tenido ciclos económicos favorables o desfavorables. Entonces, acá hay que hacer una investigación que nos permita conocer cómo es que la empresa ha llegado a la fecha en función a esos principales eventos que le hayan afectado de una manera u otra. Dos, es necesario tener conocimiento del tipo de administración que existe en la empresa. Es una empresa con una administración familiar, entonces tendrá ciertos rasgos, ¿no? Donde el padre es el gerente de comercial es el hijo o el primo, es decir, se maneja de manera familiar, es un negocio familiar. O es una sociedad anónima donde tenemos múltiples accionistas cuya naturaleza de los socios pertenecen a un grupo de inversiones o no hay ningún socio mayorista. Entonces, acá tenemos que saber qué estilo de administración tiene la empresa. Si es una empresa que tiene capitales extranjeros, por ejemplo, y entonces el estilo de administración obedece a la lógica que tiene en el extranjero, la oficina principal, ¿no? Digamos, muy fríos, tomadores de decisión en forma muy particular, muy estructurada todas las decisiones, o es una administración local donde hay gente que entiende el contexto. Entonces, esto es importante porque logra hacer entender del por qué actúa una empresa en un sentido u otro, ¿no? Entonces hay empresas que serán muy flexibles en cuanto a sus decisiones por el estilo de gestión que tienen sus administradores. Hay un directorio, hay gerentes que son muy arriesgados, son gente joven que le gusta mucho el riesgo. O por ahí pertenecen a un grupo de ejecutivos de avanzada edad, donde las decisiones son muy prudentes, las decisiones son más lentas, no sé. O es una empresa donde los dueños no son profesionales. O es una empresa donde tenemos grupos
muy altos de profesionales y por lo tanto la tendencia es a manejar más técnicamente que otros aspectos, ¿no? 3, necesitamos conocer a qué grupo pertenece esta empresa. Es decir, si pertenece a un grupo de accionistas que hacen inversiones en bienes inmuebles o también tienen fábricas o pertenece a un grupo hotelero. Y entonces, esa composición del grupo accionario, de la naturaleza de quiénes son los dueños, es también un dato importante porque permite también entender cómo es que ciertas decisiones, por ejemplo, de compras que se hacen en la empresa, son dirigidas a empresas que están de alguna manera u otra vinculadas, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un grupo de inversionistas que hace inversiones, por ejemplo, hablemos del caso más conocido en nuestro país. Hay un grupo de inversionistas que se denomina el Grupo Visa. Y estos señores invierten en distintos negocios. ¿Cuáles son los negocios? Un negocio es el banco, otro negocio será su SAFI, otro negocio será su leasing, otro negocio será el tema de seguros, pero todas estas empresas tienen un denominador común. La mayor parte de sus accionistas están proveniendo de este grupo económico del cual estamos hablando. No lo digo que lo hagan, pero les pongo como por ejemplo. Entonces, al tener una situación de esa naturaleza, si es que las entidades de regulación no verifican este aspecto, entonces el banco podría tomar servicios de seguro que le venda la empresa que presta ese servicio. Y el seguro abriría sus cuentas en el banco que pertenece también al mismo grupo, ¿no? Entonces esto se llama vinculación, firmas vinculadas, que ciertas decisiones, ciertos comportamientos obedecen no tanto a un mercado competitivo, no tanto a decisiones imparciales, sino que obedecen a grupos de inversionistas que están de una manera u otra vinculados a las empresas. Obviamente necesitamos ubicarla a la empresa dentro del sector, ¿no? Posicionarla en el sector. Esta es una empresa más dentro de las muchas que existen en el sector, o es la principal empresa, o es una de las 3 grandes empresas que hay en el sector. ¿Y cuál es su crecimiento, su tendencia dentro de este sector? ¿Es un sector a su vez cerrado o es muy abierto, es muy competitivo o está circunscrito a empresas altamente tradicionales? Entonces acá lo que tenemos que ver justamente es la empresa relacionada al sector donde se desarrolla sus actividades. Nos va a dar muchas respuestas. Tenemos que tomar conocimiento del negocio. ¿Qué es el negocio? ¿En qué consiste el negocio? Entonces, podemos hablar de qué productos, bienes o servicios vende. Esos productos son reconocidos en el mercado. Es una marca que está muy posicionada. ¿Cuánto vende de cada producto en cantidad y en pesos? ¿Cuál de sus productos es el producto estrella? Es decir, ¿cuál es el producto más conocido y del cuál es el que gana más? ¿Qué tipo de insumos, materias primas o proveedores tiene esta empresa? ¿Es una empresa que es altamente dependiente del extranjero o la mayor parte de sus insumos son nacionales, son locales y por lo tanto la lógica de acción que tendrá una empresa que hace mucha importación es muy distinta a una empresa que puede encontrar proveedores a nivel local? También será muy importante conocer, por ejemplo, dónde están sus proveedores de materia prima. Si ustedes me dicen, sí, lo que pasa es que la materia prima trae del Asia,
Ese hecho seguramente se va a ver reflejado en el tema de inventarios. Una empresa que tiene que importar y por lo tanto todo proceso de importación tarda para que en ningún momento el proceso productivo se tranque, ¿qué tendrá que hacer? Seguramente tendrá que comprar niveles importantes de inventarios que los tendrá en sus almacenes y que mientras le llega el siguiente pedido, la empresa irá sacando de esos almacenes sus materias primas que requiera, ¿no? Ni qué decir en el tema financiero, pues dependiendo si se tratan de proveedores locales o extranjeros, en un segundo caso, tenemos que ver desde el punto de vista de finanzas cómo tenemos que comprar dólares periódicamente para pagar a nuestros proveedores que se encuentran en el extranjero. Esto incide porque si estamos hablando de economías abiertas, donde por ejemplo el tipo de cambio es un cambio flotante, en ese caso estaríamos hablando de que la empresa pues tendrá que tomar sus previsiones para posibles cambios en el cambio de la divisa, ¿no? Entonces, aspectos sumamente relevantes que hay que tener en cuenta del negocio. Después también tenemos que tener clara la idea de cuál es el proceso productivo que se tiene dentro de la empresa. Es una empresa altamente sofisticada con tecnología de punta, que se maneja con pocas personas, con pocos trabajadores, porque todo está automatizado. O en su defecto es una empresa que la mayor parte del trabajo se hace de manera manual, que requiere entonces una mano de obra intensa, una mano de obra que implica beneficios sociales, costos por servicios personales, tiene una serie de implicaciones en cuanto a las prestaciones sociales. Entonces, el conocer cuál es el proceso productivo que tiene una empresa nos hace también explicar del por qué una empresa en sus números tiene reflejado esas características, ¿no? Es una empresa que necesita mucha gente, perfecto, pero es mano de obra calificada o mano de obra no calificada. Si es calificada, es muy probable que los niveles de remuneración, es decir, sus salarios, sus sueldos sean más altos frente a una mano de obra no calificada, ¿no? Entonces, miren, estos aspectos que pueden señalar y decir, bueno, ¿para qué me sirve en el campo financiero? Sirve de mucho para explicar ciertos comportamientos en las cuentas. Que si no nos ocupáramos de conocer estos aspectos, podríamos estar haciendo observaciones erradas y decir, por ejemplo, el almacenes es una barbaridad, tenemos un montón de dinero ahí guardado en el almacén, hacemos compras que nos duran 6, 7 meses, cuando podríamos comprar más frecuentemente, etcétera. Pero eso lo hace, ¿por qué? Porque resulta que el proveedor tarda 5 meses en entregar un pedido. Entonces, obviamente, la empresa está obligada a mantener almacenes altos. Entonces, si no queremos pasar calores haciendo aseveraciones o llegar a conclusiones que después habían tenido una explicación, es un craso error para el punto de vista del profesional que está elaborando la tarea, ¿no? ¿Qué otros aspectos de la parte del negocio? Necesitamos saber cuáles son sus canales de distribución, cómo vende esta empresa. ¿Es a través de un pelotón de vendedores que tiene en la calle? ¿Es a través de minoristas? ¿Vende solamente a mayoristas? ¿O a lo largo del año sus ventas son muy similares? ¿O ciertos meses del año sus ventas se disparan o se bajan? Entonces acá necesitamos conocer precisamente las características de comercialización que tienen sus bienes o servicios que venden. Parte de esto es conocer a los clientes, conocer a su mercado. Si son pocos clientes que compran mucho o son muchos clientes que compran poco. Hay clientes
más importantes que otros, desde el punto de vista, obviamente, de las compras, ¿no? Los clientes se encuentran satisfechos con el bien o servicio que prestamos, los clientes pagan conforme a las políticas establecidas, o hay una alta mora, tardan mucho en pagar. Entonces, el conocer el mercado de clientes posibilitará en el diagnóstico financiero también la identificación de potenciales clientes, ¿no? Decir, bueno, es como, a ver, les voy a dar un ejemplo. Hace años, ustedes deben conocer el jugo Tampico. El jugo Tampico cuando salió al mercado, salió con envases de 5 litros. Entonces era muy poco el mercado que podía entrar a optar a comprar ese jugo con ese volumen. Entonces se dieron cuenta de que, pues primero que era mucho jugo, el envase era grande, entonces mucha gente no compraba el jugo porque no era para sus expectativas que tenía el consumir ese volumen. Obviamente había otras personas que les parecía genial, ¿no? Y inclusive reutilizan el envase. De ahí se generó las botellas de 2 litros, menos cantidad, obviamente, menos precio, y permitió que otra parte del mercado sea atendida. Posteriormente, se dieron cuenta que el jugo era muy caro. O sea, el precio de una botella de jugo era muy caro en relación a otras alternativas que había. Y dos, producto de los estudios de mercado, también se dieron cuenta de que todavía era demasiado jugo vender en esa cantidad, y vieron que era muy conveniente, por ejemplo, entrar a vender en bolsitas. Al vender en bolsitas se abrió un mercado súper interesante, que son los escolares, los niños, que al agarrar una bolsita, primero, al ser bolsita y no botella, tiene un menor costo. Es muy fácil en cuanto a su manipulación, ¿no? Y permite también establecer un precio más accesible. Entonces, fíjense cómo en la medida que se conoce el mercado de los clientes, tantos actuales como potenciales, uno podría generar un conjunto de recomendaciones que apunten a incrementar ventas, a incrementar utilidades, a hacer más inversiones, etcétera, ¿no? Y finalmente, ya entraríamos a hacer algunos aspectos que tienen que ver, en el caso que exista, obviamente, a subsidios o donaciones o exenciones que el Estado haga en favor de cierto tipo de empresas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, es muy normal que existan zonas francas en el país. ¿Qué significa una zona franca? Es zonas donde se dice, si hay una determinada fábrica, industria que viene aquí y se establece en este lugar geográficamente, va a estar exenta de ciertos impuestos. Entonces dice el municipio, no le voy a cobrar durante 10 años a todas las empresas que se asienten dentro del área geográfica de mi municipio. Eh, Vamos en algo más macro. ¿Alguien de ustedes conoce Cobija, por ejemplo? ¿O Pando? Ahí hay, obviamente, como en todo lugar, empresas, pero que si ustedes piden una factura de una empresa por un consumo que ustedes realizan, les van a dar la factura. Pero, por ejemplo, ahí no aplican el IVA. Y en la factura dice, o sea, factura no válido para crédito fiscal, pero es factura. Entonces uno que diría, ¿qué pasa aquí? ¿Se ha perforado el sistema tributario? No. Lo que pasa es que había una disposición que pretendía que ciertos sectores geográficos del país, por su cercanía a otros países, se incentive la llegada
de otros sectores de la economía, de empresarios, que se desarrolle esa parte geográfica mediante la generación de incentivos fiscales, ¿no? Y uno de esos incentivos fiscales es que el gobierno central declare, por ejemplo, la no aplicación de, bueno, y el último aspecto ya es el nexo que nosotros tenemos que contar en nuestro diagnóstico en relación a los aspectos cuantitativos, ¿no? Porque ahí tenemos que hacer un diagnóstico de la parte patrimonial, de la parte financiera de la empresa, de la parte económica de la empresa, y para eso obviamente nos vamos a valer de los estados financieros. Cuando hablamos de la parte patrimonial, las cuentas patrimoniales, estamos hablando de lo que es básicamente el balance general, ¿no? ¿Cómo es la estructura de las inversiones que ha hecho la empresa? Estoy hablando, la empresa ha hecho inversiones más de corto plazo o de largo plazo. ¿Cómo ha financiado sus inversiones de empresa? Estoy hablando de pasivos, tendrá una deuda más de corto plazo que de largo plazo, entonces estamos hablando de pasivos corrientes, no corrientes. Las inversiones que hace es compatible con los tipos de actividades para lo cual ha sido creada la empresa o está haciendo inversiones que no tienen nada que ver con el giro del negocio. Tendremos que ver cómo evoluciona los aspectos patrimoniales a lo largo del tiempo, si hay una tendencia clara a invertir más por parte de la empresa siguiendo su estructura tipo, o está cambiando la empresa y está haciendo otro tipo de inversiones, otro tipo de financiamiento. Entonces, esto, repito una vez más, nos los va a dar el análisis ya de los estados financieros, ¿no? Podemos hacer cruces de la información para ver en qué proporción los dueños o los accionistas invierten en la empresa con plata propia y en qué proporción logran financiarse con plata ajena. No es, eso es sencillo de poder calcular con indicadores financieros. En la parte económica, por ejemplo, estamos hablando de la parte del estado de resultados. Podemos ver la estructura de los ingresos, ¿no? ¿Cuáles son las principales fuentes de venta que tiene la empresa? ¿Cuáles son la estructura de los costos y gastos que tiene la empresa? ¿Cuáles son sus gastos más importantes? ¿Son sus gastos de venta? ¿Son los gastos de administración? ¿Son los gastos de comercialización? ¿Qué grupo de cuentas es más importante que otro? ¿Cuál es el grupo de costos y gastos que afecta más y disminuye más la utilidad? O, si quieren, pueden hacer análisis por rubro, servicios personales, servicios no personales, materiales, impuestos, etcétera. Analizar, como habíamos dicho, todo lo relacionado a las ventas, en qué medida está subiendo o bajando. Otras actividades fuera de la empresa que han incidido en los números que ha obtenido la empresa al cierre de ciertas gestiones. Por ejemplo, no sé, pues, una empresa que fabrica barbijos. Hasta el año 2019 probablemente ha tenido una tendencia, no sé si creciente o no, con un nicho de mercado muy focalizado de quienes consumen barbijos. Y de pronto, producto de la pandemia, explota este mercado y ahora resulta que todo el mundo en el planeta deben usar barbijos. Entonces, eso obedece a una causa extraordinaria que está haciendo
el nivel de las ventas se han disparado abruptamente producto de esta causa, ¿no? También estará, obviamente, verificar que las empresas cumplan con la normatividad vigente, no solamente en temas impositivos, sino también de prestaciones sociales, que se les dé sus subsidios de lactancia a las madres, que se paguen las aportes y retenciones que se hacen a las AFPs en las cuentas individuales de manera oportuna, que se cumpla con todas las normas laborales. Entonces, estamos hablando de que todos estos aspectos tienen un componente financiero que le afectará de una manera u otra, ¿no? Porque si pagamos impuestos, tenemos que elaborar un flujo de caja donde veamos y hagamos la previsión de tener recursos monetarios para pagar esos impuestos según la fecha que esté establecida. Y finalmente, también es posible entrar a hacer un diagnóstico, no solo de la situación actual, sino de las proyecciones que tiene la empresa, ¿no? Si la empresa resulta que ha hecho proyecciones financieras, el analista podrá ver y pronunciarse sobre estas proyecciones para ver si resultan ser razonables o los supuestos sobre los cuales se ha elaborado están muy pretenciosos o son demasiado idealistas o por ahí los supuestos son demasiado pesimistas. Entonces es posible también no solo evaluar la información histórica, sino también la información proyectada en caso que la empresa así lo tenga. Entonces, el diagnóstico puede abarcar distintos ámbitos. Podemos hablar de la liquidez y solvencia, podemos hablar del endeudamiento, podemos hablar del grado de cobertura que tiene la empresa con sus recursos propios para cubrir costos, gastos, obligaciones financieras, obligaciones tributarias, etc. Y obviamente de qué manera la empresa maneja de manera productiva sus activos, de qué manera salvaguarda físicamente sus activos para que sean utilizados en los propósitos para los cuales han sido adquiridos. Es decir, que el empleado no se lo saque el computador portátil para ir a dar clases a la universidad, ¿no? Esa computadora ha sido comprada para la empresa, para que el funcionario pueda hacer visitas a los clientes y pueda utilizar la computadora, y no así para otro tipo de fines particulares. También podemos pronunciarnos sobre la rentabilidad, porque como estamos hablando de que somos empresas con fines de lucro, pues este elemento es crucial. ¿Somos rentables? ¿Ese rendimiento, esa rentabilidad es competitiva frente a lo que otras empresas ganan? ¿O nosotros estamos ganando muy por encima que el mercado, que el sector? ¿O nuestra ganancia es tan reducida que estamos al último como parte de las empresas que hace lo mismo que otras, pero ganan muy poco? Entonces, para esto, eh, vamos a ver que hay una serie de técnicas que normalmente se agrupan en técnicas de análisis vertical y análisis horizontal. Sobre esto voy a volver, no se preocupen. Quiero hacer énfasis en respecto a la información que se requiere para hacer un análisis e interpretación de estados financieros. En lo posible, tomen en cuenta datos históricos por lo menos de 3 a 5 años. Lo recomendable es que sea 5, como mínimo 3, pero si pueden tener más información, no hay problema. 2, deben decidir respecto a la información si ustedes van a trabajar
en miles de bolivianos o en millones de bolivianos, o van a trabajar con todos los números, incluidos los centavos. Producto de la información que vamos a manejar. Bueno, volviendo un poco al tema de las unidades monetarias, ¿no? Si ustedes van a analizar la situación de la fotocopiadora de la esquina, la forma en que expresen sus números será muy diferente si ustedes se ponen a analizar los números de yacimientos. Yacimientos tendrá muchos ceros, ¿no? Muchos ceros con números enteros, y lo más probable es que ahí sea a lo mejor trabajar con millones o miles de millones. En cambio, con la empresa, en la fotocopiadora que tenemos en la esquina, por ahí nos podemos trabajar con todos los números enteros que tiene determinadas cuentas, y lo amerita porque sus ventas son 200, 300 pesos y no 3 millones, no 5 millones por día. Después, no se distraigan en datos que sean insignificantes. Que tienen 4 pesos, que no les iguala el inventario con el registro contable, pues es poco significativo. O sea, 4 pesos no le va a ser ni pobre ni rica a la empresa. Pero si hay una diferencia de 4 millones, esa es otra cosa. Entonces ahí sí tendrán que tener una mayor atención respecto a esa cifra. Pero cifras que son poco significativas o eventuales, no hagan caso, no se hagan problema. Es poco lo que nos va a dar como valor agregado. Y en esa medida también ustedes podrán elaborar sus hojas de trabajo con formatos predeterminados, de tal manera que puedan registrar la información, registrar de dónde están sacando, que sepan la fuente. Porque acá no hay que perderle vista de que en el caso de que ustedes sean, por ejemplo, consultores externos que están practicando un análisis financiero, ustedes cuando muestren sus resultados van a tener que mostrar a la empresa y a los funcionarios que trabajan dentro de la empresa. Entonces ustedes tienen que ser muy sólidos en las conclusiones que hagan, porque van a presentar las debilidades, los problemas que tiene la empresa, y eso siempre es personal, porque la gente lo toma como personal, ¿no? Entonces es natural que la gente que los escuche va a tratar de encontrar el pelo en la sopa, como dicen, para hacerles quedar mal. Por eso es muy importante que ustedes en sus hojas de trabajo tengan anotadas las fuentes para que sepan de dónde han sacado una determinada conclusión, en cómo se han fundamentado. Entonces dirán, esta información hemos sacado del informe de diciembre del área comercial, etcétera, firmado por el señor fulanito de tal. Ahí está este dato, ¿no? Ya otra cosa será si la empresa dice, sí, pero ese informe no nos convence, o ese señor no sabe, etcétera. Pero el punto es de que ustedes, cualquier hallazgo, cualquier conclusión que ustedes estén haciendo del trabajo, debe estar totalmente sustentado, formulado de manera objetiva, que permita leer o hacer operaciones y lleguen al mismo resultado que ustedes están encontrando. ¿Ok? Súper importante, muchachos. Ahora vamos a entrar a un tema previo a la presentación de las técnicas cuantitativas, que es la reexpresión de los estados financieros. ¿En qué consiste esto? Vamos a tratar de hacer lo más fácil posible. Estoy abriendo un archivo que
Ok, están viendo el archivo Excel, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que sucede normalmente en un año en una empresa? Empiezan sus operaciones en enero, en febrero, etcétera, y terminan al cabo de un año, en diciembre, que es la mayor parte de las empresas que tienen este ciclo del negocio. Pero obviamente, pues habrán operaciones en abril, en los meses intermedios, ¿no? En julio, todo lo que ustedes quieran. Y lo que sucede es de que, por ejemplo, ustedes hacen operaciones, transacciones, puede ser compras, puede ser ventas, etcétera, en enero. Y en enero se generan estas salidas de dinero que antes los relacionábamos con el dólar, con el tipo de cambio del dólar americano y decíamos, estas transacciones han sido cotizadas a un tipo de cambio de 6.5, digamos. En abril hay otro montón de transacciones, pero que estas transacciones se han hecho al tipo de cambio de 7 o 6.65, por ejemplo. Bueno, la cosa es que dentro del año se va a experimentar un proceso de inflación. La inflación es un incremento de precios, ¿no ven? La economía, que hacen que 100 pesos de diciembre no sean los mismos 100 pesos de enero. Van a tener un distinto valor adquisitivo. Entonces, la empresa cuando está elaborando su estado financiero, no importa cuál, está elaborando su estado financiero, su balance, su estado de resultados, lo que sea, son reportes, resúmenes que genera la contabilidad sobre todo lo acontecido en la empresa durante una gestión. Entonces, lo que se hace al cerrar al 31 de diciembre los estados financieros es llevar estas cifras, por ejemplo, de gastos que hemos hecho en el mes de enero, cuando había un cierto poder adquisitivo de esos ingresos. Y en diciembre hicimos compras, hicimos ventas, pero con otra relación que tiene que ver con el valor adquisitivo. Por eso es que hoy en nuestro país se utiliza lo que ustedes muy bien conocen como son las unidades de fomento a la vivienda, que no es otra cosa que un indicador de variación de precios, es un índice de variación de precios, si sube o baja los precios, ¿no? Entonces, esta UCD permite recoger lo que está sucediendo en la economía para saber cuánto, en qué magnitud están bajando los precios o en qué magnitud están subiendo los precios. Bajo este criterio, el contador elabora sus estados financieros y trae toda la información, la lleva hasta el mes de diciembre. Todos los resultados los lleva al mes de diciembre. Y esa operación en contabilidad, ¿en qué cuentas están reflejadas, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué se llama la cuenta? Nadie sabe. ¿Qué nomás han aprendido en contabilidad, por Dios? Nadie sabe. Aparece en el estado de resultados y también en el balance. Por No, ejemplo, sí, adelante. no sé si estoy seguro, pero creo que es depreciación. No, la depreciación es el desgaste de los activos fijos. ¿Qué estamos hablando?
de el deterioro que tiene la moneda. Por eso hablamos de cuentas monetarias y no monetarias. Por ejemplo, el capital. El capital es la cantidad de plata que han puesto los dueños, ¿ve? Pero esta plata, por decirles algo, lo han puesto en el 2001. En el 2020, este capital, por ejemplo, si es que no ha habido ningún retiro ni adición, llega a ser el mismo, es el mismo capital. Pero en realidad, desde el 2001 al 2020, este capital se ha estado desvalorizando. Entonces, se utiliza, por ejemplo, en las cuentas del patrimonio neto, una cuenta que se llama ajuste global del patrimonio neto. ¿Qué hace esa cuenta? Lo que hace es generar un proceso de actualización de este dinero del 2001, lo actualiza al año 2020, lo lleva hasta el año 2020. Y eso lo coloca no como parte del capital para que no distorsione la información, para que no se vea y diga el capital está subiendo, entonces hay nuevos socios. No, está subiendo, pero por parte de la actualización que está haciéndose, ¿no? Este dinero del 2001, ¿cuánto más vale en el 2020? Esto por el lado del capital, por las cuentas del patrimonio neto, pero por el otro lado, por las otras cuentas que son monetarias y no monetarias, que se hace una clasificación, hay otra cuenta que se utiliza en el estado de resultados. ¿Cuál es? Hay una cuenta que se llama ajuste por inflación y tendencia de bienes, Licenciado, ahí te ve, ¿verdad? ahí te ve, Sí, esa es la cuenta. esa es la cuenta. Y su nombre lo dice, ¿no? Ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque evidentemente de enero a diciembre hay un proceso inflacionario en el país. Puede ser alto, puede ser bajo, puede ser moderado, no sé, pero hay. Y esa inflación, como les decía, está recogiendo la UGB, la Unidad de Fomento a la Vivienda. Entonces, lo que se hace es una operación, el contador hace operaciones que permite calcular ese efecto de la inflación de todas las operaciones de enero, de las operaciones de febrero, de marzo, etcétera, llevarlas hasta abril para que todas las cifras estén a una misma fecha. ¿Ok? Bueno, ese trabajito lo hace el contador. No nos vamos a ocupar ni aprender cómo se hace. ¿Por qué? Porque lo hace el contador a través del sistema contable. Y una vez que ha terminado su trabajo el contador, lo que hace es proceder a cerrar los estados financieros. ¿Por qué se le llama cerrar? Porque tiene que haber algún mecanismo que permita, que no permita, digamos, modificar la información de que estén explotadas. Tiene que estar, como la palabra lo dice, cerrado. Cerrado para evitar que cualquier persona modifique o altere algún dato histórico. Entonces nosotros, cuando vamos a interpretar los estados financieros en forma histórica, este trabajito de hacer ese ajuste por inflación no lo vamos a hacer. Pero lo que sí tenemos que hacer es una reexpresión de estados financieros. ¿Y de dónde nace esto? Lo que pasa es que nosotros vamos a tener, por ejemplo, estados financieros al 31 de diciembre del año 2015, estados financieros al 31 de diciembre del año 2016 y así sucesivamente, ¿no? Ok. ¿Qué información voy a tener? Estados financieros. Estados financieros elaborados, preparados, homogenizados, si ustedes quieren,
al 31 de diciembre. O sea que se han hecho sus ajustes por inflación de lo acontecido dentro del año hasta diciembre del 2015, la inflación que ha pasado en el 2016, hemos homogeneizado todas las cuentas hasta el diciembre del 2016 y así sucesivamente para cada una de las gestiones. Y ahora nos toca analizar. Y este análisis que hacemos nosotros es con información ya histórica. Entonces, lo que hacemos es una mirada hacia atrás para ver qué ha pasado en estas 5 gestiones anteriores, ¿no? Y para eso tenemos estados financieros cerrados. Y ya no los puedo modificar. O sea, no puedo decir, aunque me he equivocado, yo no puedo decir, voy a abrir el balance del año 2017 porque me había equivocado y había imputado mal la cuenta. No podemos hacer eso. Podemos modificar la equivocación con un nuevo asiento, pero a futuro, no de manera retroactiva. Ya. Pero, como hemos dicho, estos estados financieros toditos están preparados a diciembre, considerando la inflación que existía a diciembre. Cuando nosotros queremos hacer un análisis de comparación entre los números de estas 5 gestiones, entre las cuentas de estas 5 gestiones, el primer paso que tenemos que hacer es reexpresar. ¿Ok? ¿Qué significa reexpresar? Esta tarea sí nosotros tenemos que hacer, no lo va a hacer el control. ¿Qué significa la reexpresión? La reexpresión será primero elegir el año base donde vamos a hacer el análisis. El año base puede ser el año 2015, puede ser el año 2017, puede ser el año 2019. No sé, se elige ese primer año. Supongamos que yo elijo trabajar todo con datos al 2019. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo datos, balances, estados de resultados, estados financieros en forma general, cerrados al año 2015. ¿Esto qué significa? Que se han cerrado a un valor X de las UFPs. En el 2006 se ha cerrado al 31 de diciembre cuando tenían este otro valor de las UFPs. Antes era el dólar, entonces decía, los estados financieros se han cerrado al 31 de diciembre cuando la paridad con relación al dólar era 6.5. En el 2006 se han cerrado estados financieros a un tipo de cambio de 2 o de 6.7 y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder comparar información que corresponde a varias gestiones, tenemos que hacer esta operación que se llama reexpresar. ¿Qué significa reexpresar? Es llevar los datos de cualquier año hasta el año base que nosotros elegimos. Entonces, tenemos que aplicar un factor que lleve los números del 2015, considerando la inflación que ha habido en estos años intermedios, hasta diciembre de 2019. Luego agarramos los datos del 2016 y tenemos que llevarlos hasta el 2019 otra vez. Este proceso es lo que se denomina la expresión. ¿Qué nos permite? Lo que nos permite es homogeneizar la información a una fecha determinada. Es lo que vimos, por ejemplo, en matemáticas financieras con la gente que pasó conmigo, que no se valía cuando decíamos una ecuación que hacíamos equivalente. Yo no puedo decir 400 pesos de hoy, no lo puedo sumar con 300 pesos que tengo en el mes 12. Yo no puedo decir 400 más 300 son 700 pesos que tengo. No.
Porque estos 400 vale 400 en el mes 4, en el mes 0. Otro valor tendrá estos 400 cuando lleguemos al mes y aplicaremos la capitalización. ¿Ve? Y lo mismo, si yo decido trabajar en el año 0, llevaré los 300 hasta el año 0. Pero en el año 0 van a valer menos de 300. ¿Por qué sé que van a ser menos de 300? Porque vamos a hacer un proceso de actualización, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos queriendo explicar cuando hablamos de la operación de reexpresar estados de resultados. Llevar la información a una misma unidad de tiempo. ¿Cuál es esa unidad de tiempo? El año que elijan. Si decidimos llevar al año 2019, entonces tendremos que jalar los datos del 15 al 19. Del año 2019, 16 al 19 y así sucesivamente. Pero también podríamos elegir una fecha de análisis de un año intermedio, por ejemplo, el año 2017. Este es mi año base, entonces tengo que llevar al futuro los datos del 2015 y los datos del 2016. Lo tengo que llevar hasta el año 2017. Y los datos del 2018 tengo que retroceder en el tiempo hasta llegar al año base. Entonces, ese movimiento se lo hará mediante unos factores de expresión que vamos a aprender a hacer y que nos va a permitir llevar a cualquier fecha, sea hacia adelante o hacia atrás, etc. ¿Sí? Eso vamos a conocer con el nombre de reexpresión de estados financieros. Eso se hace sobre todo cuando ustedes tienen que comparar los resultados de una empresa a distintas fechas, en distintos años. Entonces, el paso previo es homogeneizar esa información, que esté la información llevada a una misma fecha. Entonces, para el efecto, muchachos, el día lunes, en la tarde del lunes, le voy a mandar a su compañera para un archivo donde les voy a dar datos de un balance. Un balance donde vamos a decir con qué valor de UCB tenemos y cómo le expresamos cada uno de estos estados financieros. ¿Okay? Ya pueden registrarse, muchachos. Hasta luego, Nick. Hasta luego, licenciado.